Papá, necesito tu ayuda. Tal vez fue negocio. Que en el cole me están pidiendo ese trabajo de la época del terrorismo, pero no entiendo nada. Mira, yo tengo las experiencias que yo he vivido, pero creo que es mejor que lo revises en una fuente mucho más confiable. ¿Tienes alguna idea de dónde puedo conseguir? Tengo un una? documental que creo que te puede ver. Ya, brazo. Ya. El Perú ha tenido diversos conflictos durante el siglo XX y definitivamente uno, por no decir que el más importante y el que ha marcado la historia de los peruanos, ha sido el terrorismo. Es de suma importancia nunca olvidar lo que nos pasó desde 1980 hasta casi los años 2000. Este conflicto sucedió por diversos pensamientos político-ideológicos que llevaron a desacuerdos que engloban gran parte de la población peruana. Durante mucho tiempo, nuestro país se encontraría en un estado de guerra interna entre Sendero y nuestras Fuerzas Armadas. Pero esto no comenzó así. Hoy te haremos conocer la historia completa. La violencia subversiva en nuestro país inició en 1980 y finalizó en diciembre de 1982. ¿Por qué se caracterizó este periodo? Principalmente por las manifestaciones públicas del partido político peruano comunista Sendero Luminoso, que tiempo después sería llamado como un grupo terrorista públicamente, debido a que su primer ataque terrorista fue en un distrito de Ayacucho que se llamaba Chuschi. Aquí, este grupo Sendero Luminoso quemó las actas presidenciales que básicamente eran los votos de la ciudad, ¿no? Para representar que ellos querían un nuevo orden comunista fuera de la democracia. Ellos querían llegar al poder solo y exclusivamente con violencia. Y era lo que estaban empezando a hacer. Este periodo duraría tan solo 2 años, porque después vendría lo siguiente. Entre enero de 1983 y julio de 1986, la militarización del conflicto en Perú aumentó debido a la violencia de Sendero Luminoso. Se utilizaron diferentes métodos antes de la militarización, como la instalación de comandos político-militares y la utilización de tribunales especiales para juzgar a los acusados del terrorismo, lo que condujo a juicios sumarios y con frecuencia injustos. El presidente Alberto Fujimori llegó en 1990 y aumentó la batalla contra organizaciones contra Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, empleando estrategias más violentas y dictatoriales, como respaldar a grupos paramilitares y dar un autogolpe de Estado en 1992 para asegurar su dominio sobre la nación. Usando tácticas terroristas, el grupo terrorista buscaba controlar zonas rurales y urbanas. El Estado peruano respondió con represiones, incluida la declaración de estados de emergencia en varias provincias, lo que resultó en un aumento de la presencia militar. Sendero Luminoso desestabilizó gobiernos locales con asesinatos y ataques, dejando a las comunidades atrapadas entre la violencia y la represión militar. Los abusos de derechos humanos estuvieron presentes en ambos bandos, creando un ciclo de violencia difícil de romper. Bueno, desde el año 1986 hasta el 1989 tuvo lugar el despliegue nacional de la violencia. Durante esta época, el país se convierte en un área de terror, dadas las masacres y los atentados en distintos lugares. Sendero intensificó sus acciones violentas y buscaba establecer bases de apoyo en áreas rurales y bueno, también expandir su guerra popular, lo que resultó en un clima de terror constante en las comunidades. Bueno, y también está en respuesta a que el ejército peruano asumió un rol central en la lucha contra subversiva, o sea, llevó a cabo operaciones militares que a menudo sí terminaban en violaciones de los derechos humanos. Este periodo se caracterizó por un aumento significativo en el número de víctimas, tanto civiles como también miembros del Sendero, dadas las tácticas represivas de las Fuerzas Armadas que afectaban indiscriminadamente a la población civil. La violencia indiscriminada generó un ambiente de miedo, ¿no? y de desconfianza. Tiempo después vendría un periodo muy importante para nuestro país, la crisis extrema. Como su mismo nombre lo dice, fue una crisis con hiperinflación y con mucha necesidad de parte de la población peruana, especialmente en las provincias. Y aún así, teniendo tanta centralización en Lima, también nos afectó a nosotros los limeños, en la capital. La crisis extrema, como ya mencioné antes, había caracterizado por una hiperinflación, la cual
Fujimori, nuestro presidente de 1990 hasta el año 2000, hizo algo muy conocido con la ayuda de su ministro de Economía, Hernando Soto, el Fujishock. El Fujishock básicamente fueron múltiples medidas para terminar con esta hiperinflación, ¿no? Definitivamente hubieron ciertos problemas como la pobreza y la alza de precios constante, pero Fujimori lo hizo bien, porque después de tan solo 2 años logró estabilizar la economía peruana. Desde septiembre de 1992 hasta noviembre del año 2000, el Perú vio un declive en la acción subversiva, marcada por la captura de Aymar Guzmán, líder del Sendero Luminoso, el 12 de septiembre de 1992. Esta operación debilitó al grupo terrorista y permitió que las comunidades colaboraran con el ejército. Ahora, el gobierno de Fujimori, tras su autogolpe en abril de 1992, utilizó la lucha contra el terrorismo para consolidar su poder y restringir libertades democráticas. Aunque estabilizó la situación, su régimen fue criticado por violaciones de los derechos humanos y por actuar tan tarde en la crisis. A pesar de esos problemas, este personaje, Fujimori, logró éxitos como la Operación Chavín de Huántar en 1997, que rescató rehenes, en verdad. Y básicamente el declive del terrorismo en Perú fue resultado de estrategias militares efectivas y del autoritarismo de Fujimori, cuyas decisiones dejaron una huella duradera en el país. No cabe duda que el terrorismo dejó una huella enorme en el Perú, llevándose más de 70.000 vidas por parte de los terroristas y por los abusos militares. Cabe recalcar que no podemos repetir esto en nuestra historia, debido a que no sería bueno cometer los mismos errores que cometimos antes.